Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Desde el corazón del Caribe, donde cada espacio cuenta una historia, llega Casa Diz, diseño que inspira vida, con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Una mirada crítica, creativa y humana al diseño que transforma comunidades, educa mentes y celebra la vida caribeña. Comienza ahora el diseño que deja huellas. Y aquí estamos una semana más en Casa Diz. Yo no sé dónde ustedes están, pero donde yo estoy está cayendo el aguacero de la vida. Y como las energías y el mundo son como son, ¿verdad? Siempre estos tiempos de cambiantes nos ayudan a reflexionar precisamente en cómo nosotros desarrollamos y diseñamos nuestras relaciones y nuestras gestiones, tanto personales como profesionales, que aún ante la adversidad nosotros logramos conectar con lo que es importante y que conectemos las personas de la forma que tenemos que hacerlo, no importa dónde estemos, porque ese ha sido el caso de mi visita de hoy, que llevamos tratando de celebrar este 20 aniversario de la revista Ambiente y Color. Y entre una cosa y la otra no habíamos podido lograr conectar, y hoy por poco no se nos da tampoco. Y yo dije, no puede ser, lo vamos a lograr. Así que bienvenido a Casa Diz, Camilo. Gracias, Margaret. Margaret, doctora Margaret, ¿cómo es? No importa, es Margaret. Gracias, Margaret, por esto. Y sí, es verdad, tienes razón, por poco y no, pero ya. Te agradezco a esta tienda, que no creo que deba decir marca, pero esta tienda de fast food que estoy apoyándome en ellos para poder hacer esto. Eso es así. Y apoyándonos en la historia, apoyándonos en una gestión, apoyándonos en una visión, en creer en una industria, es precisamente cómo la evolución ha corrido, la evolución de GI Group Media con la revista Ambiente y Color, que está celebrando su 20 aniversario. Y para decir hoy día que un medio digital especializado en diseño y construcción y turismo pueda durar o decir que va a celebrar el 20 aniversario, eso es mucho decir, porque ha sido un medio sigue siendo un medio hard copy, ¿verdad? Sí. Impreso, es un medio digital, es un medio que, como yo puse en la promo, empezó en Puerto Rico y ahora es un recurso de divulgación de diseño, de construcción y de turismo a nivel mundial. Pero tenemos que empezar desde cero. Yo lo primero que quiero que mis radioescuchas sepan quién es Camilo. Así que cuéntanos, Camilo. ¿Quién es Camilo? Camilo es un soñador, comunicador social colombiano que se enamoró de Puerto Rico la primera vez. Se me va a quebrar la voz. Se enamoró de Puerto Rico la primera vez que vino a los 8 años. En 1978 fue la primera vez que vine, y al regresar a Colombia fue un regalo de mis padres porque me había ido bien en la escuela y me enviaron con mi hermano para estar con un tío. Yo tengo un tío aquí, Rafael Alvarado, que vive aquí hace unos 50 años fácilmente. Y al regresar a Colombia, pues le dije a mis padres, yo me quiero ir a vivir allá. Y entonces ellos decían, ay, el niño está emocionado con el mar, pero aquí también hay mar y tal. Y yo, no es eso, no me quiero ir a vivir. Entonces me dijeron, pues prepárate, estudia, y si te gradúas, si lo quieres seguir con tu idea, pues se hace. Y yo me gradué de Comunicación Social y Periodismo el 12 de agosto del 95 de la Universidad Externado de Colombia, y el 30 de agosto de ese año estaba aquí. Así que eso fue una visión
que se te cumplió por una, ¿verdad? Sí, Las razones que hayan sido que esta pequeña isla te haya enamorado, ¿verdad? sí. ¿Y cómo es que te enamora el tema, verdad? Yo sé que has trabajaste por mucho tiempo en distintos medios, ¿verdad? Sí. Y comunicando distintos sectores sociales y de noticias y demás. ¿Cómo es que llega este amor y este interés por el diseño y la Mm, construcción? Por accidente. Por accidente, porque yo estaba, en ese momento estaba dirigiendo la oficina de prensa de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y teníamos afortunadamente una sección en el Canal 11 de salud. Y entonces yo llevaba profesionales de la salud, acordábamos con el productor un tema y entonces yo me encargaba de conseguir los profesionales de la salud de ciencias médicas que hablaran sobre ese tema. Solo uno salía al aire y los demás se quedaban en los escritorios de los empleados, ya que era muy temprano y a esa hora no habían llegado. Y Felipe Gómez, que en aquel momento trabajaba en Tele 11, era el que decía el número del cuadro y las extensiones donde la gente podía llamar para, pues, para consultar con profesionales de ciencias médicas sobre ese tema, ya sea diabetes, sea lo que sea, y orientarse de esa manera con profesionales del recinto de ciencias médicas. Y estando allí, es que está esta señora ahí sentadita que me ve pasar para un lado y para el otro y me detiene y me dice, ¿usted trabaja acá? Y yo le dije, no, ¿pero en qué le puedo ayudar? Y me dice, yo soy Chati Calderón, la presidenta del Colegio de Diseñadores y Decoradores. Bueno, en ese momento me lo dije, yo solo le capté lo de decoradores porque el nombre del CODI es muy largo. Y entonces me dijo, no, soy la presidenta del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico. Yo empiezo hoy una sección aquí, pero no sé qué tengo que hacer. Y entonces yo le dije, deje un momento, ya le averiguo. Y fui, hablé con el productor y entonces me pidió que la llevara a maquillaje para que la entrevistara Eliezer, creo que era el que la entrevistó en ese momento. Y entonces, en lo que yo la llevé a maquillaje y nos pusimos a hablar, pues yo le conté a Vidal qué era lo que hacía, porque no trabajaba ahí directamente. Y entonces me dijo, ¿tú haces cosas aparte? Y yo, sí, yo también hago mis cosas freelance. Y quedó de llamarme. Y yo tomé fotos de esa entrevista porque yo andaba siempre con mi cámara para ciencias médicas. Todo lo que hacíamos yo lo registraba en fotografía para poder mostrar mi informe de logros anual. Y dije, bueno, cuando esta señora me llame, yo le voy a llevar estas fotos de regalo, que eran en papel todavía, o sea, no, estamos hablando, no había digital. Bueno, de quizá había, pero yo no tenía, pero estaba empezando el digital. Y entonces, pues no, ella no me llamó rápidamente, que yo alcancé a pensar, mira, no se dio nada, pues las fotos yo las boté, pero tenía los negativos, así que estaban identificados, donde cuando ella me llama, ni me acuerdo de ella, quién era, quién es. Y entonces me invita a una reunión del CODI y ya pues volví a imprimir las fotos y se las llevé de regalo. Y la primero que yo hice con el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interior era una asesoría para dar a conocer que los miembros del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interior tienen una licencia, tienen una colegiación y que la gente debería pedir, exigir la licencia y no contratar al primero que se le asome por ahí diciéndole que es diseñador o que es decorador sin haber pasado con la preparación y estudio. Eso fue lo primero que hicimos, una campaña de radio, que era lo que más estaba al alcance para maximizar la inversión y poder llegar a más gente. El medio más económico y más, con más difusión es la radio y por eso nos fuimos con la radio. Eso trajo, ¿verdad? Muchas oportunidades, porque incluso, ¿verdad? Que no es lo que estamos celebrando hoy, sin embargo, Ambiente y Color fue como esa reunión con el CODI, esa consultoría con el CODI, que es el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico, como bien menciona, tuvo un pie, ¿verdad? Una Sí, revista que se llamaba Perspectiva Interior sí, sí. eh, que usted manejó por mucho, ¿verdad? Por mucho tiempo y tenía bien divulgar precisamente los proyectos de diseñadores de interiores cualificados en la Con isla, licencia. Ujú. además de productos, ¿verdad? De suplidores en la isla. Me parece importante ahí mencionar porque me quedé en la radio, entonces cómo vamos a saltar de que empezó en la radio y como que terminó en una Ajá. revista. Y fue porque esa campaña de radio fue muy buena, que entonces la señora Chati Calderón me llama para hacer una siguiente fase de la campaña, también de radio, y después me llama para hacer una tercera fase, esto era mensual, ¿no? Entonces Ujú. cuando me llama para la tercera y estoy ahí bien reunido con ella en el colegio, entra una señora que la gente que conoce del CODI, llamaba o se llama Maui, que fue la secretaria en el colegio durante muchos años. Entró y le dijo, Chati, la revista está en la imprenta y no va a alcanzar a salir. Y yo lo miré y le dije, ¿tú tienes una revista? Y me dijo, bueno, es un boletín interno que nosotros usamos acá.
Y Ujú. ella, quizá Maui lo que se refería al decir revista era algo hecho como de fotocopia, ¿no? Era algo, Era en papel, sí, era un panfleto en papel, pero como blanco y ella dijo negro. revista, y yo me imaginé revista. Y Ajá. entonces cuando yo le dije, yo te la puedo hacer, y me pidió que le cotizara, y cuando yo le dije, pues necesito saber qué es para poder cotizar, cuántas páginas serán y todo, y me dice, casualmente tengo un floppy en mi cartera, analiza la época, un floppy. Ujú, ujú. Habrá gente que nos está oyendo que dice, ¿qué será eso? Mira, ¿y Así, estos dos dinosaurios de dónde salieron? exacto. Y entonces me entregó el floppy, lo llevé a la oficina y cuando yo lo vi era algo bien pequeño, era algo de 8 páginas. Y yo le dije, mira, yo por eso no te cobro nada. Lo que habría que cobrarte es la imprenta, que la cotizaré. Le pediré a mi amigo de la imprenta que nos haga precio, que le ponemos, si me autorizas, que le pongamos un anuncio de la imprenta en ese primer boletín que hagamos, lo cual ella me autorizó. Y cuando ella lo vio, ese primero, ya lo vio en papel revista, pues le gustó mucho. Y de ahí empezó entonces el crear una revista que en su momento, esa se llamaba, siempre se llamó Perspectiva Interior, Anterior. pero entonces la dividimos en Perspectiva Interior Interna, que era la que se le enviaba a los miembros del CODI, y se dividió a Perspectiva Interior Comercial, que era la que empezaba a distribuirse en urbanizaciones, y entonces era un gran beneficio para los miembros del CODI porque no pagaban por estar en esa publicación, era someter un proyecto o decirnos dónde tenían un proyecto y nosotros nos encargábamos de ir a fotografiarlo y reseñar esa obra, y al final se colocaba la fotografía, el nombre del diseñador o diseñadora, su número de teléfono, y era un elemento de mercadeo que el CODI le ofrecía a sus colegiados para poder conseguir nuevos clientes, porque esa revista empezó a desarrollarse, a repartirse en urbanizaciones de alto poder adquisitivo, y entonces ya los dueños y dueñas de esas casas pues podían ver proyectos y producto local y empezar a llamar a un diseñador que le llamara la atención su trabajo y empezar a desarrollar de esta manera la revista Perspectiva Interior Comercial. Nosotros vamos a ir a una pausa, que fue la pausa que tomó Perspectiva Interior para convertirse en la revista Ambiente y Color. Vamos a conectar con nuestras auspiciadoras y al regreso vamos a empezar a hablar de ese inicio de la revista Ambiente y Color que hoy se va a convertir, ¿verdad? Se ha convertido en 20 años de trayectoria y está en total celebración. Así que no se retire, que regresamos rapidito. Regresamos en breve a Casa Diz. Píntate para acá, píntate para Ferretería Central. En esta Navidad tenemos más de 2,000 colores a escoger para esa remodelación en tu hogar. Aprovecha nuestros especiales en esta Navidad. Estamos ubicados en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 787-897-2953 o visítanos en nuestras redes sociales como Ferretería Central. En esta Navidad, remodela tu hogar con Quebrada Coop. Solicita tu préstamo personal desde 5,000 hasta 50,000 con una atractiva tasa desde tan solo 4.49% APR. Es tiempo de darle un nuevo aire a tu casa y disfrutar las fiestas con los tuyos. Solicita hoy mismo llamando al 787-898-7979 o visitando quebradacoop.com. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida del 1 de noviembre del 2025 al 10 de enero del 2026. Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos
la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz. Y ya de regreso estamos aquí precisamente donde vamos a hablar de esta transición con Camilo Alvarado, presidente de GI Group Media, de cómo empezó, ¿verdad? Esos inicios de él acercándose a este mundo de diseño, de construcción, de arquitectura y demás, cómo llega a Puerto Rico para empezar, ¿verdad? Todo eso lo vimos en la primera parte del programa. Y ahora vamos a hablar de ese nacimiento, ¿verdad? Cómo en su momento, perspectiva interior, ¿verdad? Iba para una pausa, una transición, y realmente Camilo reconoce y entiende que no se podía dejar ese espacio vacío. Cuéntanos, Camilo. Es que aprendí, de hecho, de los mismos diseñadores y decoradores del CODI, aprendí también que esta industria es mucho más amplia, o sea, también estaban ahí incluidos los arquitectos, los contratistas, o sea, el mundo del diseño lo abrazan varias asociaciones, las cuales también estaban en Puerto Rico, como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, la Asociación de Contratistas General, la Asociación de Constructores. Entonces, Perspectiva era en ese momento la revista oficial del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, pues por ende, al ser la oficial, pues no había opción de entrar nuevas asociaciones. Y así, entonces es que nace Ambiente y Color, una revista que quiere abrazar a todas las asociaciones y ser oficial como lo era Perspectiva de ningún colegio, sino la que quiere abrazar a todas las asociaciones. Y empezamos a hacer acercamientos al Colegio de Arquitectos y después se sumaron los contratistas, los constructores. Y en este momento, pues Ambiente es una revista que cubre las 5 principales convenciones localmente, más las internacionales, que eso ya vino posterior, las asociaciones profesionales fuera de Puerto Rico también. En parte de la reseña, ¿verdad?, que has hecho recientemente sobre esta celebración del 20 aniversario, has mencionado precisamente que fue una revista que nació en Puerto Rico, Sí. que inicialmente fue a Iberoamérica y ahora es una revista mundial porque has publicado proyectos de gran envergadura, de una proyección extraordinaria de todas partes del mundo. ¿Cómo se siente yo sé cómo tú te sientes, pero para que la gente sepa, es importante para mí que como yo he tratado de hacer con Casa Diz, inicialmente con Red House Premium, una oportunidad que tú me diste por muchos años de ser la diseñadora residente de Deconews. Hay noticias sobre eso también, ¿no? O Sí, todavía no. sí, hay noticias. Bueno, yo no la voy a decir. Te toca a ti decirla, anyway. Laguito. Pero el diseño no es nuevo. Camilo, para la gente que no sabe, Camilo y yo somos muy amigos Sí, de muchos años y nos el hemos abrazo, apoyado. el abrazo más importante que se dio en la convención de arquitectos. Ella no sabía que yo iba a estar allí, o quizá lo sabía, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Yo sí no sabía que ella iba a estar allí. Y ese abrazo es el abrazo más impresionante que yo he dado y he recibido Eso es de alguien. así, porque No nos veíamos hace tiempo. cuando uno se respeta y se quiere y tiene como valor inicial y primordial el que tenemos una pasión por un tema en Sí, particular, muy afín, hace que eso ocurra. Y total. entonces, si una cosa en esas conversaciones muy acaloradas que podemos tener Camilo y yo, Sí, de porque muchas peleamos. Después nos dimensiones, queremos igual. exacto, de muchos años, siempre hemos coincidido en la importancia que tiene divulgar
cómo el Total. diseño impacta, ¿verdad? Hay un elemento estético que las revistas siempre reseñan y que la gente que busca la revista o que busca el medio para conectar con esos proyectos y ver qué están pensando estos diseñadores mundiales, siempre, ¿verdad? Andan en busca de esa parte estética, pero hay una parte educativa. Hay Ujú. una parte de orientación, de educación, de formación, de valorización de la profesión y de cómo se hace el diseño, que Camilo y yo siempre hemos coincidido en que hay que hacer lo que sea para mantener todo el tiempo una voz en la industria. De acuerdo, de acuerdo. Y, y Ambiente y Color ha hecho eso. Y empezó con esos pininos, como uno dice, pues vamos a empezar en Puerto Rico. Y empezó a moverse al reconocimiento de asociaciones mundiales, y de eventos mundiales, de buscar la revista como un medio de divulgación de productos, de proyectos, de escenarios y demás. Cuéntanos sobre esa experiencia, Camilo. Bueno, la revista en su momento, cuando empezamos a conocer más el mundo del diseño, más allá de lo que era con el código y con los arquitectos, y que era algo de manejo mundial. Europa, Italia particularmente, es la mamá del diseño, por lo menos en mi opinión. Hay gente que piensa que es España y después En Italia. Italia. Es Italia, ¿cierto? Bueno, en esa evolución, eh, mi interés al ser suramericano, al ser colombiano, pues era decir, oye, yo creo que allá se está haciendo, en Colombia se está haciendo un buen diseño también, sería bueno empezar a mostrar. Y para eso logramos acuerdos con dos aerolíneas, no sé si las puedo decir, las aerolíneas. Sí. Con Copa Airlines empezamos a hacer los acuerdos para poder viajar a las bienales de diseño, a las bienales de arquitectura. Después fue con Avianca. Y entonces quizá para la gente que nos escucha y dice, pero como una revista que estaba solo en Puerto Rico la empezaron a ver en tantos países. Es porque también creamos la versión digital en ambienteycolor.com, que es idéntica a la impresa, y entonces ya empezó a difundirse en esos eventos que íbamos, empezamos a darla a conocer, mira, pueden entrar a ambienteycolor.com y así empezó a conocerse. El primer eslogan que utilizamos nosotros fue la primera no, la revista latinoamericana hecha en Puerto Rico, porque habíamos hecho ya acercamiento con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Colegio de Arquitectos de Panamá y el CAP, Colegio de Arquitectos del Perú. Esos fueron los tres primeros con los que empezamos, que de hecho imprimíamos también para esos mercados. Pero eso después se volvió un rollo imprimir y enviar, se complicó y lo dejamos solamente en digital. Y después seguimos desarrollando. Cuando hacen la pregunta y retomando la misma que dices, ¿cómo te sientes? Pues cuando uno lo llama un arquitecto británico, por el acento era británico, y dice que ha visto la revista y que quería saber si se podía enviar un artículo, y yo con el eslogan de la revista latinoamericana y este señor británico quiere enviarme un proyecto. Entonces yo le expliqué elegantemente que, pues que la revista era latinoamericana. Entonces me dice, es que el proyecto es en Europa, en España, perdón, en España. Y yo, bueno, España, pues ya no, ya no está tan lejos de Latinoamérica, porque habla hispana igual como quiera, bueno. Y entonces pues envíenlo para verlo. Pues era el aeropuerto de Barajas, de Madrid. Y no, pues para nosotros que nos hubiera llegado ese proyecto, pues esa alegría impresionante. Ese fue el primer proyecto de Europa que nos llegó, de un arquitecto británico del aeropuerto de Barajas. Y unos años después, si no estoy mal, en el 2018, nos llegó, eso no fue con llamada, eso fue que llegó el proyecto por correo electrónico de Alemania. Fue el primer proyecto de las escuelas públicas, que eran, creo que eran 60.000 millones de euros. Las escuelas públicas, una cosa impresionante porque habían abierto dentro de las montañas para hacer los salones de clase, los salones de música eran dentro de una montaña, una cosa bellísima. Entonces uno se le abre la mente cuando dice, wow, el diseño que yo he trabajado tan local, tan regional, no, esto es una cosa que es mundial. Y entonces la medida que podamos mostrar más diseño, podemos ser más inspiradores de la gente que nos empiece a ver, porque entonces vas viendo lo que pasa en este momento, que puedes ver qué materiales se están usando, por ejemplo, en México, en España y en Argentina, latitudes tan diferentes en una misma edición. Entonces eso inspira, aunque no seas profesional del diseño, dice, oye, me gusta esto,
pues voy a hablar en la tienda que yo le compro la pintura o en la tienda que yo le compro para que me ayuden a crear. Y si eres profesional de diseño, pues todavía más, como me pasó en una convención del Colegio de Arquitectos, que una arquitecta cogió la revista, lamentablemente no me acuerdo su nombre, si no lo diría, y cogió la revista y la abrazó y dijo, la revista que inspira. Eso para mí fue impresionante, porque es como mostramos de tantos lugares del mundo. Entonces, ahí con el señor el británico que nos envió el proyecto de España, nos tocó cambiar el eslogan. Entonces ya no éramos la revista latinoamericana, sino la revista iberoamericana, que ya entraba la península ibérica a- como parte de los proyectos. Y cuando nos llega el de Alemania, borre otra vez el eslogan y ya entonces nos convertimos. Yo le iba a poner la revista global de diseño y Angelo Luigi, el diseñador de interiores del CODI, me dijo, global es algo muy genérico, ponle mundial. Y yo, me gusta. Y ese crédito es para él. Para eso, no para él, que fue el que me ayudó a mejorar el eslogan. Y en ese proceso acabas de mencionar otro detalle que ¿verdad? Localmente, regionalmente, y incluso me atrevo más allá de estas revistas internacionales como Interior Design, El Decor y demás que empezaron a tener sus plataformas digitales. Ambiente y Color fue una de las primeras revistas que empezó a hacer una revista digital. A ver, me lo estás diciendo y no lo sabía. Qué bueno, gracias Sí. por decirlo. Sí, No lo sí, sabía. en su momento, incluso en Puerto Rico, Eso sí, en Puerto Rico sí. que nosotros, en verdad, se empezó a convertir en Puerto Rico, si no fue la primera, fue de las No, primeras, y ahí a mi sí yo mejor creo recuerdo fue la la primera primera. Sí. que empezó a hacer, porque en aquel momento, y las menciono porque ya no están, igual eran colaboradores, estaba la agenda de la decoración que salía dos Ujú, veces al año y nunca llegó a ser digital. Al contrario, en el momento que se empieza a impulsar todo este tema digital, la lo que agenda, quiero. ¿verdad? Transicionó, como transicionó la agencia que la trabajaba y se dejó de producir. Ujú, Así que entonces sí empezaron a salir otras revistas, pero realmente digital estaba en la que empezó a hacer esa transición digital de la revista y que se viera como una revista digital, que no perdiera la integridad de sí. lo que comunicaba y lo que fue Ambiente y Color. Sí, y eso tiene un porqué, y era precisamente por lo que mencionaba hace un rato, que nosotros imprimíamos para el mercado de Colombia, el de Perú y el de Panamá, pero eso se estaba volviendo un rollo, entonces necesitaba una herramienta y ahí entonces surge, hagámosla digital y con un solo botón, pues ya la gente tiene acceso, en vez de pensar en cajas y cajas de revista, después el que las distribuye, que lleguen tarde, que no llueva para que no se mojen. O sea que fue por una necesidad el haber creado la versión digital. Y entonces eso nos trae, ¿verdad? A cuáles son esos momentos más destacados durante estos 20 años. Esa es una Bueno, pregunta uy, capciosa. es que son muchos, pero de los más recientes, este no lo hemos tratado en esta entrevista, pero de los más recientes, otra vez vuelvo a tu pregunta, ¿cómo te sientes cuando? Pues cuando a mí, Angie, que tú la conoces, que trabaja con nosotros, me Ajá. dice, entró una llamada ahí al cuadro de la oficina y me dice, mira, te están llamando de la Embajada de España en Puerto Rico, que quieren hablar contigo. Yo, de la Embajada de España en Puerto Rico no tiene embajadas, tendrá consulados, embajadas Ujú, no, las embajadas son en capitales de países y Puerto Rico por su condición ujú, de sociopolítica, isla. pues Ujú, exacto, pues entonces embajadas en Washington, diría yo. Y entonces ujú. yo hablando todo esto mientras camino hacia el teléfono, jurando que ella había puesto en hold la llamada y no, el señor de España me estaba oyendo todo. Qué Ok. vergüenza. Pero cuando coge el teléfono y el hombre con su acento español y todo, y ¿será? Y en ese momento estaba el auge de que las estafas y las cosas. Entonces me dice que lo queremos invitar a una feria que hay en Valencia, en España. Y yo, ¿será? Entonces le dije, pues envíeme por el email la información para verlo. Cuando me llega el email, yo, muy feliz, se lo mando a mis hermanos. Miren, nos están invitando a la revista para ir a cubrir. Esto es único, esto no ha pasado en Puerto Rico, que el gobierno de España invite a una revista de Puerto Rico. Eso no ha pasado.
Entonces mi hermano, que es muy detallista, se pone a leer todo lo que dice y me dice, ¿tú te has dado cuenta que te pidieron una tarjeta de crédito allí? Y yo dije, uy, entonces esto sí es un fraude, esto no es real. Esto sí es un fraude porque me están pidiendo una tarjeta de crédito para pasar un cargo de $500 era en ese momento. Y entonces, como había una dirección en el correo de Puerto Rico, casi muy cerquita del Tribunal Federal, y entonces yo dije, yo voy a ir hasta allá a ver si es que es verdad o no. Y sí, ahí está la oficina. Lo que pasa es que ellos sí hablan de la Embajada de España, que es de Washington, pero tiene una oficina comercial en Puerto Rico. Y cuando hablé con el señor, me dijo que lo de la tarjeta es verdad porque a veces ellos invitan medios que ellos hacen una Ajá. inversión de comprarle un pasaje y todo, y la persona al final se arrepiente o no quiere, o lo que sea, o se enfermó, por razón que sea, no puede ir, y el país pierde, me refiero en este caso a España, perdía esa inversión. Entonces, que ellos toman ese abono de $500 como una forma de proteger por lo menos el costo del pasaje o parte del pasaje para eso, y no, ya está clarísimo. Y entonces resultamos siendo la primera revista en Puerto Rico y creo que en varios países que es invitada por el gobierno de España a cubrir una feria tan importante como la Feria de Valencia. Eso para nosotros es un súper orgullazo. Uf, claro. ¿Cuál es la Porque hay, proyección de los próximos? ¿verdad? Porque hay invitaciones y hay invitaciones. Porque nosotros Ah, hemos recibido claro. invitaciones de Alemania, por ejemplo, y de otros lugares que tenemos los alemanes. Pero es verdad que te invitamos. Y entonces, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues yo le tengo aquí una entrada para que cuando usted llegue, diga, la entrada, o sea, nos toca costear el boleto, la estadía. No, en España no fue así. España incluía todo. Era una invitación de verdad, invitación con todo. Ahí sí. ¿Cuál es la proyección para los próximos 10 años de la revista Ambiente y Mm, Color? no, 10 años es mucho, Margaret. Nosotros vamos ¿Por año qué? tras año tras año, Pues, ¿cuál es porque la proyección para el año 21? traer a Puerto Rico la información de primera mano, como lo hicimos con Italia, que esa es la otra gran satisfacción, ser el primer medio puertorriqueño en ir a la Feria de Milán y transmitir desde allá con el canal de YouTube, gracias también a la compañía y a la asesoría de Angelo Luigi, el diseñador de interiores de Puerto Rico, que con ese nombre la gente piensa que no es de acá, pero sí que es muy de acá. Y entonces, con su asesoría, porque que Camilo diga que es un comunicador, que Camilo diga que este sofá se ve muy bonito y pues mi palabra no vale mucho, pues yo no soy diseñador ni arquitecto, pero que el señor Angelo Luigi diga, mira, esto es espectacular, eso es una palabra que pesa muy duro, por eso el haberlo tenido como una compañía allí en la feria fue muy importante para nosotros. Entonces, el haber sido el primer medio también en transmitir la Feria de Milán, 5 días de transmisión con el canal de YouTube de Ambiente y Color TV, pues eso es otro gran orgullo. Y entonces la idea sí, es ir a las otras dos ferias importantes del diseño que son en Europa también. Entonces, saber cuáles son, ¿no? ¿Las digo? No, Entonces, así. una de las cosas que mencionaste es precisamente Ambiente y Color TV. Sí, sí. Cuéntanos. Ambiente y Color TV nace por dos razones. La primera, porque sucede con los diseñadores y con los arquitectos, con todas las asociaciones profesionales. Cuando es el tiempo de la convención, a veces no pueden ir a su convención, ya sea porque están viajando o están enfermos o por la razón que sea, no pueden ir. Entonces, Ambiente y Color TV se creó como un canal donde pudiéramos entrevistar a las personalidades que invita a esa asociación o colegio a que den charlas y poderles dar un preview de lo que van a estar hablando en la convención o en la charla. Es como tener los ojos de esa persona que no pudo asistir a través del lente de Ambiente y Color TV, de cómo quedó la convención, pasar por los booths, entrevistar a alguna gente, entrevistar a los protagonistas de esa convención, ya sea el organizador o organizadora, gente súper importante, obviamente presidentes o presidentas de asociaciones, los nuevos que llegan a las juntas, que también hacen cambio de mando y entonces, pues que de primera mano se sepa quiénes son y poderlos entrevistar y cubrir. Esa es una de las razones por la que nace Ambiente y Color TV. Y la otra es porque, pues ustedes los profesionales del diseño, sin importar cuál de las ramas, a veces están con tanta cosa encima que de pronto se pierden momentos donde hay empresarios empezando, por ejemplo, una nueva tienda de pisos, ¿cierto? Una nueva tienda de alfombras. Entonces,
pues ellos, como están empezando, no tienen el presupuesto para darse a conocer a través de ustedes, los profesionales del diseño. Y entonces con Angelo Luigi, pues nos íbamos a, cuando identificamos un nuevo negocio, un emprendimiento o algo que estuviera haciendo las cosas correctamente, trayendo un producto bueno y todo, pues apoyarlo o apoyarla también. Muchas mujeres metiendo la mano en esto de emprender, excelente además me parece, y grabarle un reportaje, una entrevista, gracias al conocimiento y el reconocimiento que tiene Angelo, pues esa persona, dueño de tienda, le habla a Angelo como si le estuviera hablando a toda la matrícula profesional de diseño y poder enviar, una vez editamos el video y lo subimos al canal de YouTube, el link se lo enviamos a los diseñadores, a los arquitectos, para que vean, mira, hay una nueva alternativa en pisos o en cortinas o en puertas, lo que sea, y empezar a dar a conocer y apoyar a estos nuevos emprendimientos, como en su momento cuando empezamos, mucha gente nos apoyó, hay que devolver eso. ¿Y cómo vamos a celebrar esos 20 años? Hay una idea, por eso sí no la quiero decir todavía, pero sí Ah, hay una bueno. idea, pero sí hay una idea. Pero igualmente, no quiero dejarte ir, ¿verdad? Sin que hablemos de que Ambiente y Color no es una revista que trabaja aislada y sola. Como ya vieron, tiene Ambiente y Color, la revista que tiene, estamos celebrando su 20 aniversario. Tenemos Ambiente y Color TV, que también lleva varios años. Mm, Y entonces tienes otras gestiones, ¿verdad? Que son, tienes otras iniciativas hermanas Ambiente y Color cierto. que van unidas. Cuéntanos quiénes son, qué son, Pues lo que qué pasa es hacen. que en la medida que uno se fue desarrollando en esta industria, empezó a haber falencias, huecos, espacios que no se estaban llenando. Y ahí es que nace, no fue un capricho del equipo mío de, ay, mira, no estoy haciendo nada, voy a crear un Deconius. No, Deconius nace porque el Internet llegaba con fuerza y los medios impresos, llamémonos revista o periódicos, iba a ser un golpe mortal. Por eso nosotros pasamos de ser una revista masiva que repartíamos en urbanizaciones y todo esto, a volvernos una revista de nicho. Entonces nosotros enviamos a los diseñadores, a los arquitectos, a los contratistas por correo la versión impresa, nos convertimos en una revista nicho más pequeña me refiero en cantidad de copias, Ujú. pero el Deconews se publica la versión digital de Ambiente y Color TV y de Ambiente y Color TV, de ambienteycolor.com, que sale en ambienteycolor.com, la misma que es la impresa, pero entonces llegamos a ocupar ese espacio, ese vacío que había de una página de noticias de diseño, de contenidos de diseño, porque con la revista a la gente le toca esperar 2 meses, porque la revista sale cada 2 meses, para ver lo que pasó o qué fue lo que sucedió. Pero la inmediatez que ofrece el Internet, pues ya teníamos que cubrir con algo esa inmediatez y Deco News nace por eso, porque es una página que se busca actualizar diariamente con alguna noticia e información que salga de la industria. Eso es deconews.info. Que su nombre es Design Community News, Ese ¿verdad? nombre hay que darle crédito a una persona. Estoy hablando con ella, la doctora Margaret Díaz, el Deco News. Fue ella el que le puso ese eslogan, si se puede llamar, porque es un design community, es una comunidad de diseño, que todavía hay mucho por hacer ahí en Deco News, porque nos faltan los diseñadores de moda, los diseñadores de joyas, los diseñadores, bueno, Industriales, hay un gráficos, todo el montón, mundo. exacto, hay campo para un montón de gente y ahí estamos con los diseñadores de interiores, con los diseñadores arquitectónicos, que aquí no se usa mucho el término, pero están también por ahí. Entonces hay mucho por hacer todavía para el Deconius. Pero ese nombre se le debe a Margaret. Y se le debe a Deconews y se le debe a Ambiente y Color el apoyo que le ha dado a la industria del diseño y la construcción, el apoyar a un profesional debidamente cualificado. Eso sí que lo hemos Esas hecho. Eso lo han hecho, ¿verdad? Constantemente, han sido muy arraigados a que lo que publican, a lo que divulgan, lo que apoyan, son profesionales, ¿verdad? Que están debidamente cualificados en su Cierto. país
o en Puerto Rico, tanto así que en su momento se crearon unas campañas de licencia en mano y se crearon unas campañas de pide tu ID profesional que se Cierto. utilizó tanto para el Colegio de Arquitectos como Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, como para el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores en Puerto Rico para apoyar a los profesionales debidamente cualificados en Puerto Rico. Y eso es algo que durante los 20 años que tiene y que celebra la revista Ambiente y Color lo ha hecho. Sí, Y eso se le agradece profundamente porque el diseño, como mencioné, en una dimensión puede ser o parecer una profesión joven y lo es, ¿verdad? Porque 50, 60 años no es no es nada que tenga 100, 200, de ¿verdad? acuerdo, Sigue siendo joven y todavía hoy necesitamos educar a la comunidad cierto. sobre lo que es un profesional debidamente cualificado y más cuando hay tanta desinformación y que me lleva a la próxima pregunta que te quiero hacer antes de despedirnos. Ya se acabó. Desde, sí, pasa súper rápido. Sí, Desde tu peritaje como comunicador, ¿verdad? En distintos medios, con distintos profesionales a través del tiempo y un reto que están enfrentando los diseñadores de todas las dimensiones y de todas las áreas disciplinarias en Puerto Rico y en el mundo, que es esta situación de los famosos influencers. ujú, Eh, Cuando tenemos medios que protegen, apoyan y divulgan y constantemente promueven a los profesionales cualificados a través de sus redes, a través de sus plataformas y a través de sus iniciativas, pues eso es muy valorativo para nosotros que nos respetamos como profesionales, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves, Camilo, este tema de cómo los profesionales cualificados deberían de estar enfrentando desde el sentido, desde el medio o desde la parte de comunicación, que es tu área de peritaje, este tema de los influencers, que ellos, muchos no tienen ni yo, educación? de acuerdo. Yo lo veo de dos vías. Una es la educación, y ya lo voy a explicar. Y la otra es la difusión. ¿Qué hablo yo con la educación? Que muchos profesionales del diseño, la educación que se está transmitiendo, que se está llevando a cabo, no está al nivel de lo que está el diseño en el mundo y el diseño en general. No solamente hablo con los diseñadores de interiores, con el diseño del mundo estamos eh, atrás con esta educación del diseño. Nos estamos conformando con lo local, con lo general, lo rápido, lo fácil, la charlita, el cursito. Y entonces no hay una preparación constante que invite a que la gente quiera permanecer en ese colegio o en esa asociación. Si las asociaciones profesionales invirtieran más en talentos internacionales que vengan y aporten con su conocimiento o experiencia al enriquecimiento intelectual y digo intelectual, no en inteligencia per se, sino en educación de diseño, para que ellos se lo pueda transmitir a sus clientes. De esa manera estamos elevando el nivel de diseño localmente. ¿Qué es lo que pasa con los influencers? Como tú dices, no tienen la preparación, pero como viajan, conocen y pueden comprarse un pasaje irse hasta allá y ver, cubrir y todo esto, vienen con mucha información que no sepan ni cómo decirla. Y mira lo que yo dije hace un tiempo. Yo pude ir a Italia, pero yo no me iba a tirar solo como un bobo, ir a decir, esto está súper lindo, vengan y compren esto, mira que, porque quedó como un influencer más. Yo tengo que respaldarme con un profesional de diseño para que el medio quede a la altura. Y eso es lo que tiene que pasar, que si en los colegios y asociaciones profesionales piensan en educar mejor a los que ya tienen su licencia y de hecho de eso se apoyan en difundirlo, esa preparación, la persona, el público general, que es al final el que consume de esos profesionales, va a preferir al que viene preparado.
porque fíjate lo que pasa en algunas asociaciones y colegios que tienen su licencia y juran, mira, terminé, ya tengo mi licencia, ya terminé. Y yo lo comparo con los médicos. ¿Qué pasa con un médico? Un médico tiene su primera licencia y no dice terminé, dice empecé, porque aquí soy un médico general. Ahora, si quiero ser, qué sé yo, neurocirujano, pediatra, siga estudiando, siga preparándose. Eso es lo que tenemos que meter en la mente de los profesionales del diseño. Tu licencia es tu inicio, no tu final. E irte desarrollando en el área que más te gusta y todo esto. Y de verdad buscar, gracias al Internet, el planeta se volvió una aldea. O sea, saber lo que pasa en este momento en el otro lado del mundo es súper fácil con un teléfono que tengamos en la mano. Entonces el diseño ya no toca esperar a que nos llegue la tendencia que viene y que demora tantos meses. No, esto es inmediato. Entonces, tenemos que educarnos mejor para después difundir esa educación que estamos recibiendo para que el público consumidor prefiera seleccionar los que tienen la preparación académica, preparación profesional y la educación continua de altura que les permita ese respeto local o global. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecerte, ¿verdad? El que finalmente pudiéramos conectar. Quiero agradecerte Igual, lo que has hecho con tus medios por la profesión, ¿verdad? Del diseño, la arquitectura, la construcción. En estos momentos que las profesiones están siendo agolpeadas por todos lados, por la política, por los influencers, por la sí, desinformación, por la inmediatez, el apoyar, ¿verdad?, a las profesiones a través de, de tus medios es algo que muchos profesionales valorizamos. Así que, y vamos a estar pendientes en Casadiza, esa celebración del 20 aniversario, que conociendo a Camilo sé que va a ser algo muy interesante. Así que ya sabes que aquí en Casadí siempre esta es tu casa, esta es tu gracias, casa Margaret. para que siempre mantengamos, ¿verdad? A la comunidad informada sobre todos estos temas y sobre los medios. Así que cualquiera que quiera acceder a la revista www.ambienticolor.com. Pueden entrar a www.deconews.info y en deconews.info se ponen al día de todas, ¿verdad?, las noticias del Design Community. Y entonces ahí al final, scrolling down, al final de la página, ahí también encuentran la versión digital de la revista y Cierto, revistas actuales y anteriores de Ambiente y Color, información de suplidores y demás. Y a través de YouTube, pues tienen la página de Ambiente y Color TV. Así que cierto. Camilo, Muchas no me gracias. resta más que Una darte las cosita, gracias. Una cosita, dígame. la persona también puede visitando en cualquiera de esas páginas, le va a salir una cajita de texto donde se puede suscribir, que es gratuito, para que le llegue a su correo electrónico información, contenido, ofertas de la industria del diseño también. Y ahí se mantiene totalmente informado. Claro que sí. Gracias de nuevo, Camilo, muchas Margaret. gracias. Gracias a ti. Ah, qué Ah, maravilla. Sí. así que nos veremos pronto. Sí, y un abrazo desde la distancia como el que nos dimos en la convención de la AIA. Un fuerte abrazo y a todos ustedes Gracias. que conectaron con nosotros esta semana y aprendieron y conocieron sobre esos 20 años de trayectoria de la revista Ambiente y Color. Recuerden que el diseño está en todas nuestras gestiones e iniciativas de vida. En la vida. Diseñen relaciones como las que tenemos Camilo y yo. Diseñen iniciativas como la revista Ambiente y Color, como deconews.info, como Casadís, como Radio Grito. Diseñen esas gestiones que les llega a su corazón y que las hagan con pasión para que conecten con esa comunidad que tanto valor se añade cuando lo llevamos a través de las cosas que amamos, las cosas que valoramos y esas conexiones que hacen que perduren. Así que hasta la semana próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, cada gesto, cada trazo, cada decisión es diseño. Vive la vida con intención, armonía y belleza caribeña. Hasta el próximo miércoles aquí en Casa Dis, diseño que inspira vida.